quiero presentarte la transformación de la radio del anterior vídeo que trabajaba a 125 voltios, la vamos a pasar a 220 voltios. Todas las imágenes primeras, incluida por supuesto la que estás viendo, es la radio funcionando a 125 voltios. Verás que lo que sí ya he olvidado totalmente es la resistencia de 150 ohmios y he puesto una sola de valor 360 para estar trabajando a 125 voltios. Y lo que eso sí me ha obligado, y luego lo veremos, a hacer un adaptador, digamos, rígido para el pin del filamento de la lámpara UCH42. Bueno, el adaptador rígido no es más que un cable rígido que lo he metido en el pin y que tendría el problema que si saco la lámpara es probable que cuando lo vuelva a meter no me entre, porque es menos, digamos, mecánicamente está peor conseguido que la resistencia que tenía anteriormente. Esa es la resistencia reductora de filamento, 360 ohmios. Ahí puedes ver ese hilo de color azul y amarillo. Ese es uno de los que va al pin del filamento de la UCH42. Ahí te lo quiero mostrar. No cambié de casquillo. Ahí lo que puedes ver es el fusible. Simplemente un hilo de cobre desnudo que lo puedes ver ahí. Ese es el fusible que puse y de ahí ya directamente a masa. Esa transformación la expliqué en el anterior vídeo. Hombre, lo perfecto hubiera sido cambiar ese casquillo, pero era mucho tomate. Y no lo hice. Nueva vista de la resistencia reductora de filamento, la de 360 ohmios. Y vuelvo a insistir, siempre en este momento todavía trabajando a 125 voltios. También cambié el condensador que va de la placa, digamos, de la UAF42, la detectora, a lo que es la rejilla de la de salida, a la UL41. Suelen ser de 10K, entonces lo cambié. Primero, media hora. A la izquierda puedes ver en detalle la famosa esfera del reloj. Como verás, está muy degradada. Con lo cual, bueno, reconstruirla es una labor complicada. Se puede hacer, pero es complicada. Decir adiós a la temporada son 6. Tenemos una serie de recomendaciones culturales que abarcan. Los últimos 5. Mira, ese es el diodo rectificador, el que te dije que sustituía al rectificador de selenio. Es un diodo de 3 amperios, sobra mucho. Y esa resistencia, la que hablamos, aquella famosa resistencia de 47 ohmios, pues para que en el momento que se carga el condensador electrolítico no se funda el diodo. Te habrás fijado que las bobinas, esta radio tiene onda media y onda corta, pero en onda corta, tanto en la bobina de antena como en la osciladora, no tiene núcleo de ferrita, con lo cual yo creo que en onda corta tengo la seguridad que no va, y no sé qué pasaría si le hubiera metido un núcleo de ferrita. La tengo ahí, si alguna vez encuentro núcleos de esos lo pondría. Ahí habrás visto ese diodo más pequeño. Ese es el diodo que, porque ya la estoy preparando para 220, es el diodo que va en serie con una resistencia de 720 ohmios, que son esas resistencias 2 de 360 en serie. Ese es el diodo. Un diodo que luego explicaremos. Para que funcione a 220 le hice una serie de transformaciones. O sea, tengo 220 voltios alterno en la entrada. Tengo que cambiar la resistencia de absorción, porque si no iba a fundir las lámparas. ¿Y cuánto le puse de resistencia de absorción? La resistencia total de absorción, porque luego quité toda esta serie la quité. Aunque antes de quitar, te quería decir un detalle, que lo curioso es que esta resistencia, que era de 150 ohmios, tenía un agujerito porque el zócalo de la UCH42, como veremos en el vídeo, ese zócalo estaba estropeado. Y entonces lo que le hicieron es poner una resistencia con un extremo un poco abierto, de tal forma que esa resistencia estaba bastante rígidamente puesta a masa,
De tal forma que cuando insertabas la lámpara, esa resistencia teóricamente no se había movido de sitio y era capaz el pin del filamento de entrar en la lámpara. Mira, era esta que estás viendo. Iba así. Como puedes ver, ahora lo acercaré más a la cámara, esto iba a masa y esto iba al pin del filamento. Entonces, cuando sacabas la lámpara, tenías la posibilidad de volver a insertarla y de que incluso hiciese contacto. ¿Todo por qué? Porque se había estropeado el pin de ese zócalo y en vez de cambiar el zócalo le habían hecho esto. Puede que a lo mejor muchas de las cosas y modificaciones que se hicieron viniesen en función de esto, porque esto no es normal que poner, digamos, que fuese a masa. Pero claro, llevando la masa quedaba muy sujeto y podía tener la facilidad de sacar y meter, como lo hicimos nosotros además, y además nos hizo contacto la UCH42. Yo ahora ya en 220 he seguido usando lo mismo, lo que pasa que en vez de poner una resistencia ya le lleva un cable rígido bastante fuerte. Y lo que cambié fue este conjunto de estas dos resistencias que había aquí. Y lo que le puse fue una resistencia, digamos, de absorción de valor 720. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué puse 720? Porque si están fluyendo 0,1 amperios por aquí, la caída que tengo en los extremos de esa resistencia de absorción son 72 voltios. ¿Vale? Esta resistencia de 720, verás que no es una solo, sino son dos en serie, de tal forma que son 2 por 360. Alguien me puede decir, con 72 voltios y metiendo 220, y teniendo en cuenta que además no tengo aquí la caída de una lámpara rectificadora, como puede ser la UY41, que son 30 voltios, ¿te va a bastar con 72 voltios? Porque claro, si tengo 220 menos 72, 2 a 18, de 7 a 12,5, tengo 158 voltios. Y aquí, antes vimos que la suma total eran 84. Luego esto se quemaría también. Pero no se quema. ¿Y por qué? No se quema porque además yo le metí, aparte de esta resistencia de 720 ohmios que estás viendo ahí, lo que le metí fue un diodo. Le metí un diodo al circuito de filamentos de tal forma que, en vez de meter a los filamentos toda esta corriente alterna, lo que a los filamentos le estoy metiendo esta corriente positiva pulsante. Y no cometamos el error, que hay algunos vídeos por internet diciendo que, como es la mitad de la onda, entonces si aquí estoy metiendo 220, como luego estoy haciendo esta rectificación, lo que verdaderamente estoy metiendo es la mitad. No, eso es mentira. Y tengo varios vídeos, y no lo voy a repetir, de que lo que verdaderamente le estás metiendo es el valor eficaz de esta, que hemos dicho que es 220, partido por la raíz de 2. ¿Vale? No por 2, sino por la raíz de 2. Entonces esto me parece que es aproximadamente 160 voltios. Ya estamos en un valor mucho más adecuado para lo que yo quiero obtener. Entonces ya hemos visto cómo los filamentos, mediante un diodo y una resistencia de absorción, en este caso de 720 ohmios, soy capaz de encenderlos a 220. ¿Cuál es la potencia que necesito de esa resistencia de absorción? Ya he dicho que la potencia es I al cuadrado por R. Luego será 0,01, que es la corriente al cuadrado que está pasando por estos filamentos, multiplicado por el valor de la resistencia, que son 720. Luego estamos hablando de una potencia de 7,2 vatios. Y por eso has visto que son unas resistencias blancas francamente grandes, porque tienen que disipar bastante potencia. O lo que es lo mismo, en este caso, como son dos, pues sería cada una de ellas tiene que tener como mínimo una potencia de 3,6 vatios. Y lo tienen. Has visto que son grandes, que eso, nada más le he puesto la mano y no se calientan apenas.
Si te habrás fijado que a 125 le ponen esta resistencia de 47 ohmios. Por supuesto es muy bueno ponérsela. Ten en cuenta que cuando tú arrancas la radio, aquí está el condensador electrolítico. Y ese condensador electrolítico en el arranque es un auténtico corto, con lo cual aquí pasa mucha intensidad. Y a pesar de que le he puesto yo aquí un diodo de 3 amperios, a lo mejor se te puede fundir por el hecho de eso, en el arranque, la intensidad que pasa. Ya dije que la tensión continua en transitorio, hasta que se establece, pasa una corriente, se tiene que cargar el condensador. Y eso lo hace muy rápido. Y como lo hace muy rápido, la intensidad que está pasando es muy grande y se podría fundir ese diodo. Por lo tanto, yo he mantenido esos 47 ohmios que tenía. Pero ahora en 220, y sobre todo, pues, bueno, para dar un poco coherencia, he cambiado esos 47 ohmios, lo he cambiado por una resistencia de 75 ohmios. Es decir, he quitado la de 47, le he metido la de 75. Bueno, algo frenará, la tensión que hay en las placas será más homogénea, será más parecida a la de 125. Y ahora son 75 ohmios y sí necesito chicha. Necesito que tenga bastante, porque la intensidad que pasa por aquí también puede rozar, es la intensidad que se va por las placas, es la intensidad que, sobre todo por las placas, también un poco en la pantalla, en algunos sitios se va esa intensidad. Pues podemos estar hablando de una intensidad del orden de 0,05 amperios. Entonces, bueno, pues si haces el producto de este cuadrado por estos 75, esa es la potencia que tiene que disipar esa resistencia. Entonces yo le he puesto una negra, que tú has visto, se calienta, pero lo aguanta. Al final, ¿qué hemos hecho? Pues al final le hemos modificado un circuito para que pueda funcionar a 220 voltios, aumentando la resistencia de absorción de filamentos y además poniendo un diodo, y como complemento, como coherencia, le hemos subido también la resistencia. Ya digo, esto no haría falta, pero bueno, la resistencia que va en serie con el diodo. Sí que es cierto que esto, al final, aparte de radio, también es una estufa. Funcionando a 220, hay muchos elementos por donde se nos está disipando pues esa tensión que tiene que caer. Esa tensión que tiene que caer sobre resistencia lo que produce es calor. Este calor lo está dando en esta resistencia de 2 por 360 ohmios y también en esta resistencia de 75 ohmios. Bueno, espero que esto haya quedado suficientemente claro. Quiero dejar siempre constancia de que esta señal sinusoidal completa y esta señal positiva pulsante de cara a la caída de tensión en una red, digamos, a lo que puede ser caída de tensión, no es la mitad, es la raíz de 2. Por la importancia que tiene, quiero hacer una verificación del valor de la resistencia de absorción que yo he puesto. Sabemos que la tensión de entrada tiene un valor eficaz, 220, 230, yo he puesto 220 voltios. Pero nosotros le ponemos un diodo. Eso significa que la forma de la tensión son solamente, digamos, semiperiodos alternos positivos. O sea, es una corriente pulsante positiva. Entonces, si yo ahora calculo cuál es el valor eficaz de esa nueva forma de onda de la tensión, es la que tenía, es decir, 220 eficaz, partido por la raíz de 2. La raíz de 2 es 1,41. El resultado de esa operación es 156 voltios. Bien, pues entonces yo tengo todo como si estuviesen entrando 156 voltios. Ahora voy a ver cómo se distribuyen esas caídas. O sea, qué tensión distribuyo yo. Y vamos a verlo. Cada una de las lámparas cae una tensión en sus extremos del filamento, dependiendo de qué tipo de lámpara sea. Cuando le está pasando la intensidad nominal, que es 0,1 amperios, la UL41 cae en sus extremos 45 voltios. En la UAF42 caen 12,6. En la otra UAF42 cae 12,6. Y en la UCH42 caen 14. La suma total de eso es 84,2 voltios. Bien,
Eso significa que si yo no le pusiese resistencia de absorción, estaría metiendo a algo que soporta 84,2 voltios, le estaría metiendo 156 voltios. Lógicamente se me fundirían. Luego tengo que poner una resistencia de absorción. La resistencia de absorción que yo he puesto es de valor 720 ohmios. Como le está pasando una intensidad de 0,1 amperios, porque están en serie con los filamentos de la lámpara, la tensión que cae en los extremos de la resistencia de absorción son 72 voltios. Si yo ahora sumo la caída de tensión en todas las lámparas, que eso hemos dicho que era 84,2, más la caída de tensión que existe en la resistencia de absorción, que son 72 voltios, esa suma me da a mí un valor de 156,2, o sea, me da perfecto. Perfecto siempre y cuando no me salga de los 220 de entrada. Como aquí la red es a 230, le estoy metiendo un poquito de más. Es decir, tendría que haber puesto un poco más de resistencia de absorción, pero da la casualidad que las que yo disponía eran de esos valores. Es de un valor de 360 y he puesto 2 de 360. ¿Le está yendo un poco más? Sí, pero no es peligroso, o sea, tampoco hay tanto peligro por el hecho de que le vaya un poco más. Pero con esto he comprobado que el valor de la resistencia de absorción que yo he puesto permite perfectamente iluminar, caldear las lámparas. Mira, ese es el montaje, las dos resistencias de 360 en serie. Se puede ver incluso el diodo, un pequeño diodo que he puesto, y ahora quiero mostrarte el caldeo de esas lámparas. Ves que tiene, vamos, los filamentos están bien, no están tampoco súper brillantes, es decir, están en su punto. Y ahí es la demostración de que lo estoy alimentando directamente de la red, 220-230 voltios. El diodo ahí también se puede ver. Justo al lado de los electrolíticos y a la derecha se ve el pequeño diodo que he puesto, ahí lo tienes, para conseguir los semiciclos. Mira, ahí la tenemos funcionando. Sí que es verdad que cuando no está sintonizada la emisora, quizá tenga un poquito más de zumbido que a 125. Y eso es, bueno, pues algo que está ahí. El por qué, bueno, no es fácil de definirlo, pero está. Otro gran balón que ya Mikel tampoco lo podía coger. Es una jugada complicada para él. Y justo en la jugada de Mikel Rico, en la dejada que no sé qué futbolista del Athletic le hace, William. Yo no sé si William... ¿Te habrás fijado que al final del vídeo anterior, de esa secuencia de vídeo, distorsionaba la radio? Y mira por qué distorsionaba la radio. Porque la resistencia de 47 ohmios, que es la pequeña que tú puedes ver ahí, esa ya se empezaba a calentar, y yo no sé si la propia granalla de carbón o qué, hacía que al no ser constante esa tensión B, esa tensión alta, metiese esa especie de distorsión. Y como ves, lo que he hecho ahora es poner una resistencia, esa que es de 75 ohmios y de más vatios. O sea, la que ves ahí de 47, más pequeña, esa no la tengo conectada. La que tengo conectada es la de 75 ohmios. Y mientras no se caliente mucho, se mantiene el sonido, se mantiene sin distorsión. Los bordes de las carreteras no se deben coger ni consumir, ¿no? ¿Por qué? Minuto 9 de la segunda mitad. No pudo hacer nada René. Se adelanta el Barça B. Minuto 9. Barça B. También lo festejamos. Mira cómo celebra el gol, qué golazo. Celébralo tú todavía más con William Hill. Te haces cliente y te llevas el bono de hasta 150. Gordo, ¿qué hago? Hombre, pues ya Fernando Pardo Calvo es un arquitecto estupendo, especializado en museos, y yo creo que ha hecho un trabajo. Para resumirte, se intentó declarar Málaga, que tiene que ir a ver ese museo, porque seguro que no lo conoce. Lleva menos de un año abierto y ya se ha puesto a cabeza. Tendrá que ir a verlos de uno en uno. Mira, esa es la resistencia de 75 ohmios que he puesto ahora en diodo con la alimentación para obtener lo que es la tensión alta, la tensión B. Sabes que el potenciómetro no tenía lo que es el interruptor, y lo que he hecho es quitar ese potenciómetro y ponerle uno con interruptor. Y aquí el estado final. Ves que la parte izquierda es donde falta el reloj. He tenido muy buenas observaciones respecto al reloj, pero muy buenas. Ya veré si las ejecuto. Y
Y nada, es una radio mona, es una radio que le hemos quitado una avería importante en lo que era el circuito de alimentación de los filamentos y hemos aprovechado para transformarla a 220 voltios. Si pones el oído con cuidado, cuando no hay emisión sintonizada podrás escuchar el zumbido. Sí, sobre todo con todas las ocasiones que... El recuerdo a Michael Hutchins, a Inesex, una banda que en principio... Pero hoy ya está, sin embargo... Seguro. No espere más y llame a Incos 91. Que efectivamente puede aspirar o puede pelearle ese título de liga al conjunto de Mestalla. Seguimos haciendo más preguntas. Hola, ¿tú cómo te llamas? Yo me llamo José. ¿Y tú ves a Valencia? Como el Villarreal juega en rombo, al final son centrocampistas de banda que se vienen adentro, ¿vale? Eso hace que sean un 4 contra 3. Si los hombres de banda del Sevilla, sobre todo Correa, no ayuda... ¿Está muerto? Está muerto el equipo, tiene uno menos siempre. Yo creo que el Sevilla... Deseo te haya gustado. Muchas gracias.